Lo último que recuerdo antes de la catástrofe es a la azafata, con una sonrisa forzada, pidiéndonos que abrocháramos los cinturones debido a una pequeña turbulencia. Regresaba de una conferencia de biología marina en Singapur, cabeceando en mi asiento de clase turista, cuando el avión empezó a sacudirse. Al principio fue leve, la típica turbulencia que había experimentado decenas de veces. Pero, 5 minutos después, el reposacabezas de mi asiento ya me golpeaba la nuca, y las máscaras de oxígeno, colgando de tubos amarillos, se balanceaban frente a las caras de los pasajeros. Me llamo Marat Satarov, tengo 34 años, y jamás pensé que tendría que poner en práctica mis conocimientos sobre supervivencia en la naturaleza. Pero el destino quiso otra cosa. El avión se precipitaba. Éramos 148 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo de un Boeing que volaba de Singapur a Moscú, con escala en Dubái. En algún punto sobre el Océano Índico, a 4 horas de vuelo de Singapur, algo salió mal, muy mal. No soy experto en aviación, pero hasta yo comprendí que estábamos perdiendo altura demasiado rápido. La máscara de oxígeno me presionaba la cara, mis manos se aferraban a los reposabrazos con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. A mi alrededor la gente gritaba. Una joven sentada al otro lado del pasillo rezaba, apretando en sus manos la foto de un niño. Un hombre delante de mí sollozaba, con la cabeza apoyada en el hombro de su esposa. Recuerdo la voz del capitán, distorsionada por la estática. Aterrizaje de emergencia. Agárrense. Posición. Protejan sus cabezas. Las últimas palabras se perdieron entre el chirrido del metal y el aullido del viento que irrumpía en la cabina. El impacto fue ensordecedor. Salí despedido hacia adelante. El cinturón de seguridad se clavó en mi abdomen con tanta fuerza que me cortó la respiración. El asiento de delante se plegó como un castillo de naipes. Pitidos en los oídos, gritos, oscuridad. Agua helada inundó la cabina a través de las grietas del fuselaje. No recuerdo cómo me desabroché el cinturón. El instinto de supervivencia actuó antes de que mi conciencia se activara. El agua subía a una velocidad aterradora, y yo, impulsándome contra el asiento, nadé hacia la brecha más cercana en el casco del avión. Los pulmones me ardían por la falta de oxígeno. Veía borroso. Con un último esfuerzo, me escurrí por el agujero y emergí a la superficie, jadeando por aire. A mi alrededor se extendía un océano infinito. Restos del avión, maletas, trozos de revestimiento. Todo flotaba sobre las olas. Y cuerpos, muchos cuerpos. Intenté no mirarlos, concentrándome en mi propia supervivencia. Agarrándome a un trozo de revestimiento que flotaba, observé el horizonte. A 1 kilómetro aproximadamente divisé una franja oscura. Tierra, una isla. El sol pegaba implacablemente. El agua salada me quemaba los pequeños cortes en la cara y las manos. No sé cuánto tiempo nadé, pateando y remando con una mano mientras me sujetaba al salvavidas improvisado con la otra. Parecía una eternidad antes de que mis pies tocaran el fondo arenoso. Una vez en la orilla, me desplomé sobre la arena, respirando con dificultad. El cuerpo me temblaba violentamente. Shock, agotamiento, hipotermia. El agua goteaba de mi ropa. Mi boca tenía sabor a sal y queroseno. Solo entonces noté una herida lacerante en mi antebrazo izquierdo, de unos 15 centímetros de largo, pero, por suerte,
no muy profunda. Cuando mi respiración se normalizó un poco, me senté y miré a mi alrededor. La playa de arena blanca se extendía aproximadamente medio kilómetro, terminando en una densa vegetación de selva tropical. Ni rastro de civilización, ni humo de fogatas, ni edificaciones, ni barcos en la costa. Solo el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas. Miré mi reloj. Destrozado, las agujas detenidas en las 2:37. El teléfono, que milagrosamente seguía en el bolsillo de mis pantalones, estaba muerto. La pantalla cubierta de grietas. Intenté encenderlo, pero fue inútil. Las primeras horas en la isla transcurrieron en un estado de estupor. Caminé a lo largo de la costa, buscando otros supervivientes, recogiendo cosas que el mar había arrastrado. Un chaleco salvavidas hecho jirones, una botella de agua potable, la maleta de alguien. Dentro de la maleta encontré ropa mojada pero intacta, artículos de aseo y, ¡oh milagro!, un botiquín de primeros auxilios herméticamente cerrado. Al caer la tarde, la marea había traído a la orilla algunos cuerpos más. No fui capaz de acercarme a ellos. No por miedo o asco, sino por un sentimiento de culpa. ¿Por qué yo había sobrevivido y ellos no? Esta pregunta me atormentaría durante muchos meses. El sol se ocultaba en el horizonte cuando comprendí que tenía que buscar un refugio. La temperatura empezó a descender y un viento helado soplaba desde el océano. Recogiendo todas las cosas que había encontrado, me dirigí al borde del bosque. Allí, entre dos árboles frondosos, construí un refugio rudimentario con ramas y trozos de chalecos salvavidas. La primera noche fue la peor de mi vida. Cada crujido me hacía estremecer, cada sombra parecía una amenaza. No dormí, escuchando los sonidos de la jungla y el ruido de las olas, pensando en lo que pasaría después. Seguramente ya han iniciado la búsqueda. Un avión no puede desaparecer sin más. Me encontrarán. Tienen que encontrarme. Al amanecer revisé la herida. Parecía inflamada. Saqué un antiséptico del botiquín, limpié el corte y puse un vendaje. Luego abrí la botella de agua. Estaba medio vacía. Después de beber un pequeño sorbo, decidí que la búsqueda de agua potable sería mi principal tarea para hoy. Antes de adentrarme en la isla, escribí con grandes piedras oscuras la palabra ayuda en la playa. Tal vez la vean desde el aire. Luego, tomando una botella vacía y echando en el bolsillo unas barritas energéticas que encontré en la maleta, me adentré en la jungla. La isla resultó ser más grande de lo que pensaba. Después de una hora caminando a través de la densa vegetación, llegué a un pequeño arroyo. El agua era transparente, pero no me arriesgué a beberla de inmediato. Recordando las lecciones de supervivencia, llené la botella y decidí hervir el agua más tarde. Para ello necesitaba fuego, lo que significaba volver a la playa e intentar encender una hoguera. El camino de vuelta me llevó más tiempo. Me desorienté. Un par de veces estuve a punto de perderme, pero al final llegué a la orilla. Después de memorizar cuidadosamente el camino hacia el arroyo, me puse a recoger ramas secas y hojas para la hoguera. Por suerte, en la maleta encontré un encendedor. Funcionaba a trompicones, pero conseguí encender una pequeña fogata. Herví agua en una lata de refresco metálica que encontré entre los restos del naufragio. La noche del segundo día, estaba sentado junto a la hoguera, mirando al océano. En algún lugar allá, más allá del horizonte, estaba la vida normal. El trabajo,
los amigos, el piso en Novosibirsk, el artículo científico a medio escribir, la lámpara de noche que dejé encendida antes de salir. Todo eso parecía tan lejano como de otra vida. No sabía entonces que esa otra vida tardaría mucho en volver a mí, que me esperaban 365 días de lucha por la supervivencia, soledad y una reconsideración de todo lo que sabía sobre mí mismo y el mundo. Al tercer día, me di cuenta de que los equipos de búsqueda podrían tardar mucho en llegar a esta isla. Necesitaba organizar mi existencia. Lo primero que decidí hacer fue explorar la isla más a fondo. La isla tenía forma de óvalo irregular, de unos 3 kilómetros de largo y 2 de ancho. La mayor parte estaba cubierta por jungla tropical, y en el centro se alzaba una colina de unos 150 metros de altura. Desde su cima se divisaba el inmenso océano, ni una sola señal de civilización en ninguna dirección. Tuve suerte. En la isla había varias fuentes de agua dulce. Además del arroyo que descubrí el primer día, encontré un pequeño lago en la parte occidental y una cascada de unos 10 metros de altura que caía desde un afloramiento rocoso en la parte norte de la isla. Los recursos alimenticios también eran abundantes: cocoteros, plátanos, algunas bayas, con las que decidí ser extremadamente cauteloso, multitud de pájaros y, por supuesto, peces en las aguas costeras. El problema era que no tenía ni idea de cómo pescar a mano o cazar pájaros. Al quinto día, trasladé mi campamento más cerca del arroyo, a una pequeña cueva natural al pie de la colina. Estaba bastante seca y protegía del viento y la lluvia, que empezaba a caer periódicamente por las noches. Con ramas y lianas, construí una especie de cama y la cubrí con hojas secas y musgo. Cada mañana salía a la playa y revisaba mi señal de ayuda, a veces renovándola. Luego recorría la costa en busca de nuevos objetos arrastrados por el mar. Durante la primera semana conseguí reunir verdaderos tesoros: otra maleta con ropa, un recipiente de plástico con galletas, desafortunadamente, empapadas, varias botellas de agua, un trozo de lona, un tenedor de metal y, lo más valioso, una navaja suiza que encontré en el bolsillo de unos pantalones que habían sido arrastrados a la orilla. Esta navaja se convirtió en mi principal herramienta de supervivencia. Con ella podía cortar ramas, abrir cocos, construir trampas más complejas para peces. El 10º día ocurrió un suceso que casi me cuesta la vida. Explorando la parte oriental de la isla, pisé algo afilado, un fragmento de coral o una concha, y me hice un corte profundo en el pie. La herida empezó a sangrar y, superando el dolor, llegué cojeando al campamento. Tras limpiar el corte con un antiséptico del botiquín, me puse una venda, pero por la tarde el pie se hinchó y por la noche me subió la fiebre. Estuve delirando con fiebre durante 3 días, perdiendo el conocimiento de vez en cuando. Las reservas de antiséptico se acabaron y lavaba la herida con agua hervida, aplicándole hojas de aloe trituradas que encontré cerca. No sé si fue el aloe o si mi organismo pudo vencer la infección, pero al 4.º día la fiebre bajó y pude levantarme. Este incidente me enseñó mucho. En primer lugar, comprendí lo vulnerable que era. En segundo lugar, me di cuenta de la necesidad de ser extremadamente cuidadoso. Cualquier lesión podía ser fatal. En tercer lugar, empecé a estudiar más detenidamente las plantas de la isla, intentando determinar cuáles podían tener propiedades curativas. A finales de la segunda semana, había establecido una especie de rutina.
Me despertaba al amanecer, revisaba las trampas para peces, unas construcciones primitivas de ramas y lianas que funcionaban con resultados variables. Recogía frutas y plantas comestibles, llevaba agua del arroyo al campamento, mantenía la hoguera. Por las noches me sentaba junto al fuego, mirando las estrellas y reflexionando sobre la vida. La soledad empezó a pesar. Empecé a hablar solo y luego con interlocutores imaginarios. Para no volverme loco, empecé a llevar un diario en trozos de papel que encontré en las maletas. Anotaba todo lo que sucedía durante el día, mis pensamientos, mis planes. Esto me ayudaba a estructurar el tiempo y mantener la claridad mental. El día 20 vi un avión. Volaba muy alto y, a pesar de mis desesperados saltos y gritos, de la ropa de colores chillones que había colgado en la playa, no me vieron. El avión desapareció en el horizonte, dejando tras de sí solo una estela blanca en el cielo y una amarga decepción en el alma. Después de aquello, caí en una depresión profunda. Durante 3 días no salí de la cueva, no comí, ni apenas bebí. Los pensamientos eran sombríos. Nunca me encontrarán. Moriré aquí. Nadie siquiera sabrá lo que me ha pasado. Al 4.º día, el hambre me obligó a levantarme y volver a la rutina de la supervivencia. Hacia finales del primer mes, me había adaptado mejor a la vida en la isla. Aprendí a pescar con un arpón casero, un palo afilado con un cuchillo atado. Recogía moluscos comestibles en las rocas durante la marea baja, e incluso construí una trampa rudimentaria para pájaros, aunque la usaba poco. Me faltaba determinación para matar a esas hermosas criaturas. Mi ropa empezaba a desgastarse, y empecé a combinar prendas de las maletas que había encontrado. Debía de tener un aspecto ridículo, con una blusa de mujer, pantalones de hombre cortados hasta la rodilla y sandalias hechas a mano con corteza y lianas. Pero allí no había nadie que juzgara mi apariencia. Empecé a notar cambios en mi cuerpo. Desapareció la pequeña barriga y los músculos de los brazos y las piernas se fortalecieron por el constante trabajo físico. La piel se había curtido hasta adquirir un tono marrón oscuro. El pelo me había crecido y se había enredado. No tenía maquinilla de afeitar, y el cuchillo estaba demasiado desafilado para ese propósito. Un día, aproximadamente 6 semanas después del accidente, me topé con una pequeña cala en la parte sur de la isla que no había visto antes. En la arena yacía algo que hizo que mi corazón se acelerara. Un bote salvavidas con el logotipo de nuestra aerolínea. Estaba dañado, un gran agujero en el fondo, remos rotos, pero aún así era un verdadero tesoro. En el bote encontré chalecos salvavidas, bengalas, húmedas e inutilizables. Una reserva de emergencia de comida y agua, también estropeada. Una brújula, que funcionaba. Y, lo más importante, una lona impermeable. Esta lona transformó mi morada. Ahora podía protegerme mejor de la lluvia y el sol, y crear unas condiciones más confortables en la cueva. La brújula me ayudó a elaborar un mapa rudimentario de la isla, marcando los manantiales de agua, los lugares ricos en alimentos y las zonas peligrosas. A finales del segundo mes, me di cuenta de que podría no ser rescatado en breve. Tenía que prepararme para una estancia prolongada en la isla. Empecé a mejorar mi vivienda, a construir trampas para peces más fiables y a recoger y secar frutas en caso de tormenta o enfermedad. Un día intenté encender fuego frotando madera, como habían enseñado en programas de supervivencia. Después de 3 horas de intentos infructuosos,
con las palmas de las manos en carne viva y a punto de estallar en una risa histérica ante mi propia torpeza, decidí guardar el mechero como oro en paño y mantener siempre ascuas encendidas en el campamento. A veces pensaba en los que iban a bordo del avión, en la joven con la foto de un niño, en el hombre que lloraba, en la azafata con una sonrisa forzada. ¿Habría sobrevivido alguien más? Quizás en las islas vecinas hay otros náufragos como yo. Estos pensamientos me reconfortaban y me dolían al mismo tiempo. El día 67 sucedió algo que cambió mi vida en la isla. Durante una de mis rondas por la costa, vi entre los restos que había arrojado a la orilla una reciente tormenta, una caja metálica. Con dificultad la arrastré hasta la arena y descubrí que era un contenedor de herramientas. Dentro había un martillo, unos alicates, varios destornilladores, un rollo de alambre, clavos de diferentes tamaños y, no podía creer lo que veía, una motosierra a batería. Por supuesto, la batería hacía tiempo que se había agotado, pero las herramientas en sí eran un verdadero tesoro. Con ellas podía construir un refugio más seguro, crear mejores trampas para peces, incluso intentar construir una balsa. Por primera vez en 2 meses sentí algo parecido a la esperanza. No simplemente sobrevivir día tras día, sino la posibilidad de mejorar mi situación. Aquella noche, sentado junto a la hoguera, contemplando mis nuevas herramientas, pensé que tal vez podría aguantar aquí todo el tiempo que fuera necesario. Y tal vez algún día vería un barco en el horizonte u oiría el zumbido de un avión que esta vez sí se daría cuenta de mis señales. Pero, por ahora tenía que aprender a vivir en esta isla, a vivir de verdad, no solo a sobrevivir. A principios del 3er mes me di cuenta de que mi estancia en la isla se prolongaría mucho tiempo. Las operaciones de búsqueda no suelen durar más de unas semanas, especialmente en una zona tan extensa como el Océano Índico. Necesitaba crear una vivienda más permanente y un estilo de vida sostenible. Con la ayuda de las nuevas herramientas, me puse a construir una verdadera cabaña. La situé en una pequeña elevación cerca de un arroyo para protegerme de las posibles inundaciones durante la estación de lluvias, que, a juzgar por los frecuentes aguaceros, se acercaba. La construcción duró 2 semanas. La base era un armazón de ramas robustas. Las paredes las tejí con lianas flexibles y rellené los huecos con barro mezclado con hierba. El techo lo hice con anchas hojas de palma, colocadas una sobre otra. La estructura resultante medía aproximadamente 3 por 4 metros, con un pequeño hogar en el centro y una plataforma para dormir contra la pared del fondo. Junto a la cabaña, excavé un hoyo de alrededor de 1 metro de profundidad. Lo revestí con piedras y lo cubrí con ramas, creando algo parecido a una bodega para almacenar provisiones. También construí un cobertizo para secar pescado y fruta. Mis habilidades para conseguir comida mejoraban. Aprendí a hacer trampas para pájaros con el alambre que encontré en la caja de herramientas. Creé trampas para peces más efectivas, una especie de presa hecha con piedras que, durante la marea baja, retenía a los peces en pequeñas charcas. Descubrí varias clases de raíces comestibles que recordaban a la batata. Una vez incluso atrapé un pequeño cerdo salvaje que se adentró en mi trampa para pájaros. Era la primera vez que mataba un animal con mis propias manos. Despiezar la res resultó más complicado de lo que había imaginado, pero el resultado valió la pena. Por primera vez en 3 meses comí carne asada a la hoguera.
El sabor era tan abrumador que casi me echo a llorar. Solo entonces fui realmente consciente de lo mucho que había cambiado mi dieta. Pescado, fruta, raíces, a veces huevos de pájaro. Todo era nutritivo, pero monótono. La carne me recordó mi vida anterior, las barbacoas con amigos, las cenas familiares. Empecé a prestar más atención a mi salud. Regularmente examinaba mi cuerpo en busca de heridas, cortes, picaduras de insectos. Todo podía provocar una infección. Aprendí a usar algunas plantas con fines medicinales. Aloe para curar heridas, una decocción de corteza de cierto árbol para el malestar estomacal, hojas de otra planta para el dolor de cabeza. Mi rutina diaria se volvió más estructurada. La mañana comenzaba con la revisión de las trampas para peces y la recolección de fruta. Luego trabajaba en mejorar la vivienda o fabricar nuevas herramientas. Después del mediodía, durante las horas de más calor, generalmente descansaba a la sombra. Por la noche, volvía a dedicarme a conseguir comida, mantener el fuego, prepararme para la noche. Uno de los principales problemas seguía siendo la ropa. Lo que había encontrado en las maletas se iba desgastando poco a poco, y repararlo resultaba difícil. No tenía agujas, así que tenía que usar espinas de pescado e hilos deshilachados de la tela. Al final, me resigné a pasar la mayor parte del tiempo medio desnudo, poniéndome ropa solo para protegerme del sol o durante las noches frías. El día 92 ocurrió un suceso que pudo haber terminado trágicamente. Mientras exploraba la parte norte de la isla, resbalé en unas rocas mojadas y caí desde una altura de unos 4 metros. En la caída, me golpeé fuertemente la espalda y perdí el conocimiento durante unos minutos. Al recobrarlo, descubrí que no podía levantarme. Un dolor agudo me atravesaba la zona lumbar al menor movimiento. Permanecí allí tirado durante varias horas, hasta que el dolor amainó un poco. Entonces, sobreponiéndome al sufrimiento, empecé a arrastrarme lentamente hacia el campamento. Cada metro era una tortura. Anocheció y empezó a llover. Estaba seguro de que moriría allí, entre las piedras, solo, bajo las frías gotas del aguacero. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero al amanecer llegué a la cabaña. Pasé los 5 días siguientes en un estado semicomatoso, sufriendo de dolor y sed. Las reservas de agua y comida en la cabaña se agotaron rápidamente. Al 6.º día, pude levantarme, apoyándome en una muleta improvisada, y llegar hasta el arroyo. Este incidente me hizo reflexionar sobre mi vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si me rompiera una pierna? ¿O si enfermaba gravemente? Nadie vendría a ayudarme. Estaba completamente abandonado a mi suerte. Después de recuperarme, empecé a crear escondites de emergencia en diferentes partes de la isla. Pequeños depósitos secretos con provisiones de agua, comida y material para encender fuego. También construí muletas y férulas primitivas en caso de fracturas. Hacia finales del 4.º mes, noté que había dejado de contar los días que faltaban para mi rescate. En cambio, contaba los días que había pasado en la isla, marcándolos con muescas en la pared de la cabaña. Fue una especie de transición desde la esperanza de un pronto regreso a la conciencia de la realidad. Podía permanecer aquí durante mucho tiempo, posiblemente para siempre. Esta idea no provocaba la desesperación de antes.
empecé a encontrar cierta satisfacción en mi nueva vida. Cada pequeño logro, una pesca exitosa, una mejora en la cabaña, una nueva herramienta, me daba alegría. Empecé a notar la belleza de la isla, las puestas de sol sobre el océano, las formas caprichosas de las nubes, los colores vivos de las flores tropicales. El día 120 decidí subir al punto más alto de la isla, una colina en la parte central, a la que llamé la montaña Mirador. La ascensión me llevó casi todo el día, pero la vista que se abría desde la cima valió la pena. El océano infinito, la alfombra verde de la jungla, las blancas franjas de las playas, todo se veía tan hermoso que cortaba la respiración. Pasé varias horas en la cima, simplemente mirando a lo lejos y reflexionando sobre mi vida, sobre lo que había perdido: familia, amigos, trabajo, y sobre lo que había ganado: nuevas habilidades, una percepción diferente del tiempo, una comprensión más profunda de mis posibilidades y limitaciones. Mientras bajaba de la colina, decidí que subiría aquí regularmente, no solo para observar el océano con la esperanza de ver un barco, sino también para esos momentos de silencio y contemplación. El quinto mes trajo nuevos desafíos. Empezó la temporada de lluvias, y tuve que apresurarme a reforzar el techo de la choza, crear zanjas de drenaje a su alrededor y trasladar las provisiones de alimentos a lugares más secos. Llovía casi a diario, a veces en forma de auténticos aguaceros tropicales con tormentas eléctricas. Mantener el fuego encendido se volvió más complicado. Construí algo parecido a un secadero para la leña bajo un cobertizo, pero aún así, a menudo tenía que comer alimentos crudos y pasar frío por las noches. La humedad me estaba causando problemas de salud. Me salió un sarpullido en la piel. Las heridas cicatrizaban más lentamente y la ropa empezó a pudrirse. Pero también hubo aspectos positivos. El agua de lluvia resolvió el problema del agua potable. Coloqué todos los recipientes que tenía para recogerla. La vegetación se volvió más exuberante y aparecieron nuevas frutas y bayas. En los arroyos y el lago había más peces. Un día, durante una tormenta especialmente fuerte, me asaltó una extraña idea. ¿De verdad quiero volver? Allí, en el mundo civilizado, me esperaban la hipoteca del piso, las tensas relaciones con mis superiores, la reciente ruptura con mi novia. Aquí, en cambio, había una vida sencilla, pero honesta. Yo mismo decidía mi rutina diaria, no dependía de las decisiones de otros, no me enfrentaba a la hipocresía ni a la traición. Por supuesto, era solo un pensamiento fugaz, provocado probablemente por el cansancio y la soledad. Pero me hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. A mediados del sexto mes, el tiempo empezó a mejorar. Las lluvias se hicieron menos frecuentes, el sol aparecía con más frecuencia. Aproveché la oportunidad para secar la ropa, reparar los daños causados por la tormenta y reponer las provisiones de alimentos. Un día soleado, mientras revisaba las trampas para peces, divisé algo inusual en el horizonte. Al mirar con más atención, me di cuenta. Era una vela. Un pequeño punto, apenas perceptible, pero sin duda un barco. Corrí hacia la choza, agarré una antorcha improvisada, un palo envuelto en tela empapada en resina, y la encendí. Luego corrí hacia la playa, agitando la antorcha y gritando con todas mis fuerzas. Pero el barco no cambió de rumbo. Se movía lentamente a lo largo del horizonte, haciéndose cada vez más pequeño, hasta que desapareció por completo. Me quedé en la orilla durante mucho tiempo,
contemplando el horizonte vacío, hasta que la antorcha se consumió, quemándome los dedos. Fue el momento de mayor desesperación de todo el tiempo que pasé en la isla. Estaba tan cerca de la salvación. Al regresar a la choza, por primera vez en muchas semanas, me emborraché hasta perder el conocimiento con vino de coco, que había aprendido a preparar con el zumo fermentado de las palmeras. A la mañana siguiente, con un terrible dolor de cabeza y un corazón aún más apesadumbrado, decidí que tenía que estar preparado para el encuentro con un barco en cualquier momento. Construí una gran hoguera con madera seca en la playa, protegiéndola de la lluvia con un cobertizo hecho de hojas de palma. Junto a ella coloqué antorchas y yesca para encenderla rápidamente. Ahora, si veía un barco, podría dar la señal en cuestión de minutos. También empecé a trabajar en una balsa. No tanto con la esperanza de huir de la isla. Sabía que sin instrumentos de navegación ni provisiones de agua eso era un suicidio, sino para tener la posibilidad de navegar al encuentro de un barco que pasara cerca. La construcción de la balsa llevó casi un mes. Utilicé troncos de bambú, uniéndolos con lianas y reforzándolos con travesaños de madera. El resultado fue una estructura de aproximadamente 2 por 3 metros, con un pequeño toldo para protegerme del sol y soportes para las provisiones de agua y alimentos. La prueba de la balsa fue un éxito. Se mantenía a flote y podía soportar mi peso. Incluso hice un pequeño viaje a lo largo de la costa, utilizando un palo largo para dirigirla. Esto me dio una nueva sensación de libertad. Ahora podía explorar las aguas costeras, antes inaccesibles. Hacia finales del 7º mes, noté que hablaba solo cada vez más. A veces, eran solo comentarios sobre mis acciones. A veces, discusiones enteras con interlocutores imaginarios. Para no perder el contacto con la realidad, empecé a llevar un diario más detallado, anotando no solo los acontecimientos, sino también mis pensamientos, sentimientos, sueños. También creé un amigo, un balón de voleibol que encontré entre los restos del naufragio, al que dibujé una cara con zumo de bayas. Lo llamé Federico, en honor a mi director de tesis en la universidad. Las conversaciones con Federico me ayudaban a estructurar mis pensamientos y a tomar decisiones. Comprendía que era una manifestación de la soledad, pero prefería esta locura inofensiva al aislamiento total. El día 240, al despertarme por la mañana, me di cuenta de que había olvidado por completo qué día era en el mundo grande. Recordaba que había salido de Singapur el 28 de mayo. Recordaba que el naufragio había ocurrido el 29. ¿Pero en qué mes estábamos? ¿Enero? ¿Febrero? Había perdido la cuenta. Este descubrimiento me tranquilizó extrañamente. El tiempo aquí transcurría de otra manera, obedeciendo a los ritmos de la naturaleza, no al calendario. El 8º mes trajo nuevos descubrimientos. Explorando la parte occidental de la isla, me topé con una pequeña cueva, oculta tras una cascada. Dentro hacía seco y fresco. En las paredes se veían extraños dibujos, imágenes primitivas de personas, animales, el sol. Alguien había estado aquí antes que yo. Quizás hace cientos de años, pero aún así, no era el primer ser humano en esta isla. Este descubrimiento provocó sentimientos encontrados. Por un lado, sentí una conexión con quienes habían vivido allí antes, una suerte de continuidad. Por otro, una aguda conciencia de mi soledad. Aquellas personas, lo más probable, vivían en grupos, en tribus. Tenían una comunidad,
experiencias compartidas. Yo solo tenía a Friedrich. Empecé a pasar más tiempo en la cueva, estudiando los dibujos, intentando descifrar su significado. Algunos representaban cacerías, otros, algún tipo de rituales, otros más, barcas de altos bordes. Poco a poco, creé en mi imaginación toda una historia de aquella gente, cómo vivían, a qué se dedicaban, por qué abandonaron la isla. Hacia finales del 8º mes, me di cuenta de que me había adaptado por completo a la vida en la isla. Mi cuerpo había cambiado, me había puesto fibroso, resistente. La piel se me había curtido y oscurecido por el sol. Podía nadar horas en el océano, trepar a los árboles para conseguir fruta, perseguir la caza en la jungla. También había cambiado mi percepción del tiempo. Ya no pensaba en categorías de horas y minutos. El día se dividía en amanecer, mediodía, atardecer y noche. Aprendí a determinar la hora por la posición del sol con una precisión de media hora. Los meses los marcaba por las fases de la luna, las estaciones, por los cambios en la naturaleza. Mi habla se había simplificado, mi vocabulario se había reducido. A veces me pillaba olvidando palabras o construyendo frases de forma incorrecta. Para no perder la práctica, empecé a leer en voz alta fragmentos de libros que recordaba de memoria y a recitar poemas. Al final del 9º mes, viví la prueba más dura de todo mi tiempo en la isla. Comenzó una tormenta tropical de una fuerza nunca vista. El viento arrancaba árboles de raíz. Enormes olas se abatían contra la costa, arrasando todo a su paso. Mi choza fue destruida en las primeras horas. Me refugié en la cueva detrás de la cascada, llevando conmigo solo lo más indispensable: una reserva de comida, herramientas, a Friedrich. 3 días y 3 noches rugió la tempestad. Estuve sentado en la oscuridad, escuchando el bramido del viento y el estruendo de las olas, sin saber qué quedaba de mi pequeño mundo ahí fuera. Cuando la tormenta finalmente amainó, salí de mi escondite y vi un panorama de devastación. La playa estaba cubierta de escombros de árboles, peces muertos, algas. De mi choza no quedaba ni rastro. La balsa, que había construido con tanto esmero, había desaparecido. Las trampas para peces estaban destruidas, las reservas de comida en los escondites, podridas por el agua. Me quedé allí, en medio de aquel caos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente impotente. 9 meses de trabajo, 9 meses creando mi pequeño mundo, todo destruido en 3 días. Pero después del shock inicial, llegó la determinación. Empecé de nuevo. Recogí las herramientas que se habían salvado, encontré un nuevo lugar para la choza, en una zona más alta, protegida del viento por las rocas. En 2 semanas construí una nueva vivienda, más sólida y espaciosa que la anterior. Restablecí las trampas para peces. Hice nuevas reservas de comida. Comencé a trabajar en una nueva balsa, utilizando la experiencia de la construcción anterior. La tormenta, que había destruido mi mundo, paradójicamente me dio nuevas fuerzas y confianza en mí mismo. A finales del 10º mes, había reconstruido por completo mi hogar. La nueva choza era mejor que la anterior, con habitaciones separadas para dormir y guardar provisiones, con un hogar protegido del viento con piedras, con una cama de verdad, tejida con lianas y cubierta de hojas suaves. Creé un sistema para recoger agua de lluvia, canalones hechos con troncos de bambú partidos,
que conducían a grandes recipientes hechos con calabazas vacías. Construí un ahumadero para el pescado, que me permitía conservarlo durante más tiempo. Incluso destiné una pequeña parcela de tierra a un huerto, donde planté tubérculos comestibles que había encontrado. Un día, explorando la parte sur de la isla después de la tormenta, encontré algo asombroso. Una parte del fuselaje de nuestro avión, arrojada a la costa. Dentro, entre el metal retorcido y los asientos destrozados, encontré el diario de a bordo, algunos libros de las provisiones de la tripulación y... ¡oh, milagro! Una linterna que funcionaba. Las pilas estaban casi gastadas, pero aún daban una luz tenue. Decidí usar la linterna solo en casos de emergencia, pero el mero hecho de tenerla me daba confianza. Los libros, 2 novelas de detectives y un manual de supervivencia, se convirtieron en mi tesoro. Ahora tenía algo que leer durante las largas noches. El diario de a bordo contenía registros del vuelo hasta el momento del accidente. La última entrada decía: fallo en 2 motores, descendemos, intentamos llegar a las Maldivas. No llegaron. Pero esta información me dio una idea de dónde me encontraba. En algún lugar entre Singapur y las Maldivas, en el Océano Índico. El 11º mes lo dediqué a crear condiciones de vida más cómodas. Construí con ramas y lianas una especie de sillón con respaldo alto. Tejí esteras para el suelo de la choza. Fabriqué cerámica primitiva, cociéndola en la hoguera. También empecé a trabajar en un calendario. En una piedra plana cerca de la choza, grabé una tabla con 30 casillas, una para cada día del ciclo lunar. Cada mañana marcaba el día que había pasado, cada luna nueva empezaba una nueva fila. Esto me ayudaba a mantener la sensación del paso del tiempo. Cada vez me pillaba más a menudo pensando que me había acostumbrado a esta vida. Por supuesto, echaba de menos a la gente, las sencillas comodidades de la civilización. Una ducha caliente, una cama blanda, comida variada. Pero al mismo tiempo, encontraba satisfacción en su independencia, en la armonía con la naturaleza, en la sencillez de la existencia. Cuando al día 330 vi humo de un barco en el horizonte, mis sentimientos fueron encontrados. Por supuesto que encendí una hoguera de señales, agité una bandera improvisada hecha con una tela llamativa y grité hasta quedarme afónico. Pero en lo más profundo de mí, una idea extraña me asaltaba. ¿Y si no me ven? Quizás sea lo mejor. El barco pasó de largo, sin advertir mis señales, y en lugar de la desesperación de antes, sentí ¿alivio? Este descubrimiento me inquietó. ¿Acaso había cambiado tanto que ya no aspiraba a regresar? En las últimas semanas antes del aniversario del naufragio, reflexioné mucho sobre esto, sobre en quién me había convertido durante este año, sobre lo que me esperaba si finalmente volvía a la civilización. ¿Sería capaz de readaptarme al ruido de las ciudades, a las convenciones sociales, a la necesidad de cumplir las expectativas ajenas? Pero a pesar de todas estas dudas, seguía manteniendo la hoguera de señales, revisando el horizonte en busca de barcos, subiendo al monte observatorio con la esperanza de ver un avión. Porque, a pesar de todos los cambios, seguía siendo un ser humano. Y un ser humano necesita a otros seres humanos. Llegó la temporada de tormentas. El cielo se cubrió de pesadas nubes. El viento se intensificó, transformando el océano en un elemento enfurecido. Reforcé la cabaña con puntales adicionales, construí muros de protección con piedras y troncos,
Trasladé las provisiones de comida a la cueva detrás de la cascada, el refugio más seguro de la isla. La primera tormenta seria llegó el día 340. No fue tan devastadora como la que destruyó mi primera cabaña, pero sí lo suficientemente fuerte como para obligarme a pasar 2 días en la cueva, escuchando el aullido del viento y el estruendo de las olas. Cuando la tormenta amainó, descubrí que la mayor parte de mis trampas para peces estaban destruidas y el huerto inundado. Pasé varios días reparando los daños y creando nuevas provisiones de comida. Pero la verdadera prueba estaba por venir. El día 350 me enfermé. Al principio, solo fueron debilidad y dolor de cabeza, que atribuí al cansancio. Pero por la noche me subió la fiebre, empecé a tener escalofríos y me dolía todo el cuerpo. Yacía en la cabaña, cubierto con todas las telas que tenía, y sentía cómo las fuerzas me abandonaban. Mis pensamientos se volvían confusos. Veía manchas de colores delante de los ojos. Comprendía que podía ser malaria u otra fiebre tropical, pero no podía hacer nada al respecto. No tenía medicinas. Durante 3 días estuve al borde de la consciencia y el delirio. Bebía agua cuando podía alcanzar el recipiente, pero no podía comer nada en absoluto. Ante mis ojos desfilaban imágenes de mi vida pasada, mis padres, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Hablaban conmigo, me daban consejos, a veces me reprochaban cosas. En algún momento estuve seguro de que iba a morir. Al 4.º día, la fiebre remitió. Estaba tan débil que no podía levantarme, pero mi conciencia se aclaró. Pasé 2 días más recuperando fuerzas, alimentándome solo con leche de coco y pulpa blanda de frutas. Esta enfermedad me demostró lo vulnerable que era. Si hubiera durado más o hubiera sido más grave, no habría sobrevivido. Nadie me habría traído medicinas, nadie me habría puesto una vía intravenosa, nadie habría llamado a un médico. En mi pequeño mundo, yo era a la vez el paciente, el doctor y la enfermera. Después de recuperarme, empecé a prestar más atención a la prevención de enfermedades. Empecé a hervir toda el agua potable, a cocinar la comida con más cuidado, a mantener la limpieza en la cabaña. También creé una reserva de hierbas medicinales y raíces que, como había descubierto durante los meses en la isla, ayudaban con diversas dolencias. El día 360, 5 días antes del aniversario del naufragio, sucedió algo que interpreté como una señal. Al revisar las trampas para peces a primera hora de la mañana, noté algo inusual en el horizonte. Mirando con atención, comprendí que era un barco. No una pequeña barca de pesca, sino un barco grande de verdad. Corrí hacia la hoguera de señales, la encendí, añadí ramas verdes para crear humo. Luego, agarré la bandera hecha a mano y empecé a agitarla, gritando a pleno pulmón al mismo tiempo. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. El barco avanzaba lentamente en paralelo a la costa. La distancia era grande, quizás de 2 o 3 kilómetros, pero el humo de la hoguera se elevaba alto en la mañana sin viento. Tenían que verme. Y me vieron. El barco cambió de rumbo, dirigiéndose hacia la isla. No podía creer lo que veía. Después de 1 año de soledad, después de todas las falsas esperanzas y desilusiones, esto estaba sucediendo de verdad. Corrí a la cabaña, agarré mis posesiones más valiosas, el diario, el cuchillo, la linterna, y volví a la orilla. El barco estaba más cerca, podía distinguir sus contornos.
Era un carguero de tamaño mediano. Cuando el barco se acercó a una distancia de aproximadamente 1 kilómetro, vi cómo bajaban una lancha al agua. En ella iban 3 hombres. Remaban hacia la orilla, y con cada golpe de remo mi corazón latía más rápido. La lancha atracó en la orilla. Los hombres, 2 marineros uniformados y uno vestido de civil, saltaron a la arena. Me miraban con asombro, y de repente me di cuenta de cómo debía de verme, con la barba crecida, hecho unos harapos, demacrado y moreno como el carbón. ¿Habla inglés?, preguntó uno de ellos con un fuerte acento. Sí, respondí, y mi propia voz me sonó extraña, ronca. Sobreviví a un accidente aéreo. Llevo aquí 1 año. Se intercambiaron una mirada. El hombre de paisano, que resultó ser el médico del barco, se acercó a mí. ¿Cuál es su nombre?, preguntó. Marat Satarov. Era pasajero del vuelo Singapur-Dubái-Moscú. Nos estrellamos. Hace 1 año. ¿El vuelo SQ-421? Precisó el médico. ¿El que desapareció en mayo del año pasado? Asentí, incapaz de articular palabra. Sabían del accidente. Eso significaba que nos habían estado buscando. ¿Habrían encontrado a otros supervivientes? ¿Es usted el único que sobrevivió?, preguntó uno de los marineros, como si leyera mis pensamientos. No lo sé. No he visto a nadie desde el accidente. El avión cayó al océano. Nadé hasta la isla. No había nadie más. El médico me examinó, me tomó el pulso, me iluminó los ojos con una linterna pequeña. Está usted en una forma sorprendentemente buena para haber pasado 1 año en una isla desierta, dijo. Pero necesita atención médica. Le llevaremos a bordo. Me ayudaron a recoger mis cosas, las pocas pertenencias que quería llevar conmigo. Friedrich, mi fiel amigo Balón, ocupó un lugar de honor en la improvisada mochila. El diario lo llevaba en las manos. No quería separarme de él ni 1 minuto. Antes de subir a la lancha, eché una última mirada a la isla, a la choza, que se había convertido en mi hogar, a la jungla, donde aprendí a sobrevivir, al monte observatorio, desde donde tantas veces había escrutado el horizonte en busca de salvación. Una extraña sensación me invadió, una mezcla de alegría, alivio y... ¿pena? Había pasado aquí 1 año entero, 365 días de lucha, soledad, descubrimientos. Esta isla me había cambiado, me había convertido en otra persona, y ahora me despedía de ella. ¿Está listo?, preguntó el marinero. Sí, respondí. Estoy listo. La lancha se alejó de la orilla. Con cada palada, la isla se hacía más pequeña, hasta convertirse en un punto verde en medio del océano azul. Mi isla, mi año de soledad, mi antigua vida. Delante esperaba el barco, la gente, el regreso a la civilización. Y no sabía si estaba realmente preparado para ello. La temporada de tormentas había entrado en pleno apogeo. Llovía casi sin parar. El viento doblaba los árboles hasta el suelo. El océano rugía, rompiendo las olas contra la costa rocosa. Pasaba la mayor parte del tiempo en la choza o en la cueva, saliendo solo para buscar agua y revisar las trampas para peces, cuando la furia amainaba un poco. El día 320 ocurrió algo que casi me cuesta la vida.
Durante una de esas salidas, resbalé en las rocas mojadas y caí en una grieta entre las peñas. La caída no fue muy alta, unos 2 metros, pero me golpeé fuertemente la espalda y la pierna derecha. El dolor fue tan agudo que perdí el conocimiento durante unos minutos. Al volver en mí, descubrí que no podía mover la pierna derecha. Cada intento provocaba una ola de dolor insoportable. No estaba seguro de si la pierna estaba rota o simplemente muy magullada, pero entendía que la situación era crítica. La grieta en la que había caído era bastante estrecha, alrededor de 1 metro de ancho, con paredes empinadas. Salir de allí con la pierna lesionada parecía imposible. Y la lluvia se intensificaba, y con horror noté que el nivel del agua en la grieta comenzaba a subir. Los torrentes que se deslizaban por las rocas se acumulaban en el fondo, donde yo yacía. El pánico me invadió. Por primera vez en todo el tiempo en la isla, sentí que realmente podía morir. No de hambre o enfermedad, con las que se puede luchar, sino por la furia de la naturaleza, indiferente a mis esfuerzos y mi deseo de sobrevivir. El agua subía. Primero simplemente me empapó la ropa, luego llegó a la cintura. Intentaba levantarme con los brazos, encontrar apoyo para la pierna sana, pero las paredes de la grieta eran demasiado resbaladizas. Cada movimiento provocaba un dolor punzante en la pierna dañada. Cuando el agua me llegó al pecho, grité. Grité largo tiempo, desgarrándome la garganta, aunque entendía que nadie me oiría. Mi grito se ahogaba en el ruido de la lluvia y el viento. Estaba solo, como todos estos meses, pero por primera vez la soledad se sentía como una sentencia de muerte. En algún momento, cuando el agua ya me llegaba a la barbilla, vi una raíz de árbol que colgaba de la pared de la grieta, a aproximadamente 1 metro de mí. Era una posibilidad remota, pero la única. Reuniendo mis últimas fuerzas, me impulsé con la pierna sana contra la pared y me lancé hacia la raíz. Los dedos resbalaron por la madera mojada, pero en el último momento se cerraron sobre la raíz. Superando el dolor, me levanté con los brazos, encontré apoyo para la pierna izquierda y, centímetro a centímetro, comencé a salir de la grieta. Cuando finalmente me arrastré hasta el borde, simplemente me quedé tendido bajo la lluvia, respirando con dificultad y sin creer que había sobrevivido. Pero el peligro no había pasado. Estaba lejos de la choza, con la pierna lesionada, bajo una lluvia torrencial, y estaba oscureciendo. Usando una rama fuerte que encontré cerca como muleta, comencé a moverme lentamente hacia el campamento. Cada paso era difícil. Varias veces me caí, me levanté de nuevo y continué mi camino. La lluvia me azotaba la cara, el viento me derribaba, pero yo seguía avanzando obstinadamente. No sé cuánto tiempo duró este camino, quizás 2 horas, quizás 4. Cuando por fin llegué renqueando a la cabaña, estaba al borde del agotamiento. Empapado hasta los huesos, sucio, con la piel amoratada por el frío, me desplomé sobre mi catre y perdí el conocimiento. Desperté por un dolor punzante en la pierna. Se había hinchado y adquirido un color morado oscuro. Cada movimiento provocaba un dolor insufrible. No estaba seguro de si el hueso estaba roto, pero comprendía que la lesión era grave. Usando los conocimientos adquiridos en los cursos de primeros auxilios y lo que había leído en la guía de supervivencia, improvisé una férula rudimentaria con 2 ramas rectas y tiras de tela. Inmovilicé la pierna, la elevé y apliqué compresas frías para reducir la hinchazón. Las 2 semanas siguientes fueron una auténtica prueba de fuego.
No podía moverme con normalidad, lo que significaba que no podía conseguir comida, traer agua ni mantener el fuego. Tuve que depender de las reservas que, afortunadamente, eran suficientes gracias a mi previsión. Pero cada día que pasaba, la situación empeoraba. Las reservas se agotaban y la pierna no sanaba. Es más, noté signos de infección. La piel alrededor de la herida se enrojeció, apareció pus y me subió la fiebre. El antiséptico del botiquín se había acabado hacía tiempo, y estaba usando una decocción de corteza de árbol que, según había notado antes, ayudaba con los pequeños cortes. Pero no era suficiente. Al final de la segunda semana, estaba desesperado. La fiebre no remitía, la pierna me dolía cada vez más, y las provisiones de comida se agotaban. Comprendí que si no podía levantarme y empezar a buscar comida, moriría de hambre o de infección. Una noche, tumbado medio delirando por la fiebre, oí un sonido extraño, algo parecido a un golpeteo en la madera. Al principio pensé que era una alucinación, pero el sonido se repitió. Reuniendo las últimas fuerzas, salí a rastras de la cabaña y vi una visión increíble. En la orilla, a unos 100 metros de mi campamento, estaba sentada una tortuga marina del tamaño de una mesa pequeña. Sabía que algunas especies de tortugas marinas salían a la playa para desovar, pero en todo el tiempo que llevaba en la isla, nunca las había visto. Y ahora, en el momento de mayor desesperación, esta criatura aparecía como por arte de magia. Venciendo el dolor, me arrastré hasta la tortuga. Estaba ocupada cavando un agujero en la arena y no me prestaba atención. Observé cómo trabajaba metódicamente con las aletas, profundizando el agujero. Luego comenzó la puesta. Decenas de bolas blancas del tamaño de una pelota de golf caían en el nido preparado. Cuando la tortuga terminó y empezó a tapar el agujero con arena, tomé una decisión que todavía hoy me produce sentimientos encontrados. Le quité parte de los huevos, unos 20. Era un robo, una interferencia en el ciclo natural, pero me justificaba con la necesidad de sobrevivir. Los huevos de tortuga resultaron ser nutritivos y fáciles de digerir. Comía 1 o 2 al día, crudos o ligeramente hervidos. Me dieron la fuerza necesaria para luchar contra la infección. Afortunadamente, al final de la tercera semana la fiebre remitió y pude empezar a hacer cortas incursiones en busca de comida y agua, apoyándome en una muleta improvisada. La pierna todavía dolía, pero ya no tanto, y podía apoyarme parcialmente en ella. Este período de inmovilidad forzosa me dio tiempo para reflexionar. Pensé mucho en mi vida antes de la isla, en lo que consideraba importante entonces y en lo que valoro ahora. En las personas a las que tal vez no vuelva a ver nunca más. En los pequeños placeres que antes no notaba. El sabor del pan fresco, un baño caliente, una conversación con un amigo. También me di cuenta de lo dependiente que me había vuelto de mis habilidades de supervivencia. Hace un año era un habitante de la ciudad que no podía encender una hoguera sin cerillas y no distinguía las plantas comestibles de las venenosas. Ahora podía conseguir comida, construir un refugio y curarme con medios primitivos. Pero al mismo tiempo, seguía siendo vulnerable ante la furia de los elementos y las lesiones graves. Al final del mes, ya podía caminar con un apoyo mínimo. La pierna se había curado, aunque no del todo. Me había quedado una ligera curvatura que antes no tenía, y, a veces, al caminar sentía un dolor sordo. Pero estaba vivo.
y eso era lo principal. Esta lesión fue un punto de inflexión en mi estancia en la isla. Comprendí que mi supervivencia pendía de un hilo, que cualquier error, cualquier casualidad podía truncar mi vida. Y al mismo tiempo me di cuenta de lo fuerte e ingenioso que puede ser el ser humano cuando se juega la vida. Después de recuperarme, me volví más precavido, pero también más seguro de mí mismo. Sabía que podía afrontar muchas dificultades si mantenía la mente clara y la voluntad de vivir. Al llegar al día 350, me había recuperado por completo y había vuelto a mi rutina habitual. Pero algo había cambiado en mi actitud hacia la vida en la isla. Antes, veía cada día como una prueba temporal, una etapa en el camino hacia la salvación. Ahora empezaba a pensar que tal vez esta era mi vida ahora. No un refugio temporal, sino un hogar permanente. Este pensamiento ya no me causaba el mismo horror. Me había acostumbrado a la sencillez de la existencia, al silencio interrumpido solo por los sonidos de la naturaleza, a la ausencia de obligaciones y convenciones sociales. Por supuesto, echaba de menos a la gente, las conversaciones, el intercambio de ideas. Pero había aprendido a encontrar satisfacción en lo pequeño, en una pesca exitosa, en una hermosa puesta de sol, en la sensación del viento fresco en la piel. Un día, mientras rebuscaba en la playa objetos arrastrados por el mar, me encontré con algo asombroso. Una botella de plástico con un mensaje dentro. El corazón me dio un vuelco de emoción. Por primera vez en un año, tenía en mis manos algo creado por otra persona específicamente para comunicarse. Con manos temblorosas, abrí la botella y saqué la nota. Era una hoja de un cuaderno, cubierta de letra infantil. En inglés, decía: Hola, me llamo Emily, tengo 9 años y soy de Australia. Si encuentras esta botella, por favor, escríbeme. A continuación, figuraba una dirección. Releí esas sencillas palabras una y otra vez, y las lágrimas me corrían por las mejillas. Una niña, a miles de kilómetros de distancia, había arrojado una botella al océano, y las olas me la habían traído precisamente a mí. ¿Cuál era la probabilidad de eso? ¿Una entre 1.000.000? ¿1.000 millones? No tenía forma de responder a Emily, ni papel para escribir, ni servicio postal. Pero el mero hecho de ese mensaje, de ese hilo fino que me conectaba con el mundo exterior, me infundió nuevas fuerzas. Puse la nota en un recipiente casero hecho de corteza para protegerla de la humedad, y la colgué en la pared de la cabaña. Todas las noches antes de dormir, la miraba y pensaba en la pequeña Emily, en su familia, en el mundo más allá de mi isla. En las últimas semanas previas al aniversario del accidente, empecé a prepararme para una posible estancia prolongada en la isla. Amplié el huerto, plantando todas las plantas comestibles que encontraba. Creé un sistema de zanjas de drenaje alrededor de la cabaña para protegerla de las inundaciones durante las fuertes lluvias. Construí una balsa más robusta, capaz de resistir un viaje a lo largo de la costa de la isla. También empecé un nuevo diario, en el interior de la corteza, utilizando tinta casera hecha de bayas y un hueso de pájaro afilado como pluma. Anotaba no solo los acontecimientos del día, sino también mis pensamientos, recuerdos y planes de futuro. En la noche anterior al aniversario, no podía dormir. Estaba tumbado en mi catre, escuchando el ruido de la lluvia sobre el techo de la cabaña y pensando en cómo había cambiado mi vida durante ese año, en quién era antes del accidente
y en quién me había convertido ahora. Había perdido mucho: comodidad, seguridad, contacto con la gente, la posibilidad de dedicarme a mi trabajo, pero también había ganado algo importante: confianza en mis propias fuerzas, una profunda comprensión de lo que realmente es necesario para vivir, la capacidad de encontrar alegría en las cosas sencillas. En la mañana del día 365, subí a la montaña del Vigía. Había dejado de llover, el cielo se había despejado, y desde la cima se abría una vista impresionante de la isla y el océano que la rodeaba. Me senté en una piedra y miré a lo lejos durante mucho tiempo, reflexionando sobre el año que había pasado y sobre lo que me esperaba. Y entonces lo vi: una fina columna de humo en el horizonte. Al principio pensé que era una nube, pero el humo se movía en contra del viento. Solo podía ser un barco. El corazón me latió más rápido. Me lancé colina abajo, tropezando y cayendo en la prisa, pero sin sentir dolor. Al llegar a la playa, encendí una hoguera para señales, añadí ramas verdes para que el humo fuera denso. Agarré la bandera improvisada y empecé a agitarla, gritando con todas mis fuerzas. El barco estaba todavía lejos, pero se dirigía en mi dirección. No le quitaba ojo, temiendo que cambiara de rumbo o se desvaneciera, resultando ser un espejismo. Pero no, era un barco de verdad, y se acercaba a la isla. Cuando vi que estaban bajando un bote salvavidas del barco, me arrodillé en la arena. Las lágrimas me corrían por la cara, y no intenté contenerlas. Un año de soledad, un año de lucha por la supervivencia, llegaba a su fin. El bote salvavidas se acercaba a la orilla. Vi en él a 3 hombres. Las primeras personas que veía en 365 días. Me saludaban con la mano, gritaban algo, pero no podía distinguir las palabras por el ruido de las olas y el zumbido en mis oídos. Cuando el bote atracó, no podía moverme. Parecía que mis pies estaban pegados a la arena. Uno de los hombres saltó al agua y corrió hacia mí. ¿Está usted bien?, preguntó en inglés con acento. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Abrí la boca, pero no pude pronunciar ni una palabra. Un año de silencio, un año de hablar solo conmigo mismo y con Friedrich, habían hecho mella. Había olvidado cómo comunicarme con la gente. El hombre se acercó, con cautela, como si temiera asustar a un animal salvaje. Y comprendí que seguramente así era como me veía: salvaje, cubierto de pelo, hecho unos harapos. Me llamo Carlos, dijo. Somos del buque mercante María. Hemos visto su hoguera para señales. ¿Ha sufrido usted un naufragio? Avión, por fin conseguí decir. Yo estaba en un avión. Se estrelló. Hace un año. Los ojos de Carlos se abrieron como platos. ¿Un año? ¿Ha estado usted aquí un año entero? ¿Solo? Asentí, incapaz de decir nada más. Las lágrimas volvieron a aflorar a mis ojos. Carlos se volvió y gritó algo a los otros 2 hombres que se habían quedado en el bote. Se acercaron rápidamente, trayendo unas bolsas. Este es nuestro médico, Miguel, presentó Carlos a uno de ellos, un hombre canoso de mirada bondadosa. Le examinará. Y este es Ramón, nuestro primer oficial. Miguel empezó a examinarme, comprobando el pulso, las pupilas, palpando los ganglios linfáticos. Su contacto, el primer contacto humano en un año, me hizo estremecer. Increíble, dijo tras el examen.
Está usted en buena forma para un hombre que ha pasado un año en una isla desierta. Hay agotamiento, pero no crítico. Rastros de viejas lesiones. Nada grave. Tendrá que ir al hospital, por supuesto, pero su vida no corre peligro. ¿Cómo se llama?, preguntó Ramón. ¿De dónde es? Marat, respondí. Marat Satarov. Soy de Rusia. Volaba de Singapur a Moscú con escala en Dubái. El avión se estrelló. No sé exactamente dónde. ¿Soy el único que han encontrado? Los hombres intercambiaron una mirada. No estábamos buscando específicamente, dijo Carlos. Simplemente pasábamos por aquí y vimos el humo. Que sepamos, no han encontrado a otros supervivientes de ese vuelo. Asentí. Era lo que cabía esperar, pero aún así, dolía escuchar la confirmación. ¿Puede recoger sus cosas?, preguntó Miguel. Lo llevaremos al barco y de allí al puerto más cercano. Es Colombo, Sri Lanka. Allí hay un consulado ruso. Ellos le ayudarán a regresar a casa. A casa. Esa palabra evocó una extraña mezcla de sentimientos. Alegría, miedo, incertidumbre. ¿Dónde estaba mi casa ahora? En el apartamento de Novosibirsk, que tal vez ya habían vendido o alquilado. O aquí, en esta isla, donde había pasado un año de mi vida. Sí, dije tras una pausa. Necesito recoger mis cosas. Me ayudaron a llegar a la cabaña. Viéndola con los ojos de un extraño, de repente me di cuenta de lo primitiva que era mi vivienda. Paredes torcidas, un techo que goteaba, muebles toscos. Pero para mí era un hogar, creado con mis propias manos, un testimonio de mi voluntad de vivir. Recogí las pocas cosas que quería llevarme. El diario, el cuchillo, la linterna, la botella con la nota de Emily y Friedrich. Miré la cabaña por última vez, despidiéndome mentalmente de cada objeto, de cada rincón. ¿Listo?, preguntó Carlos. Sí, respondí. Estoy listo. Nos dirigimos a la lancha. Cada paso me costaba mucho, no por debilidad física, sino por la carga emocional. Dejaba el lugar que había sido mi mundo durante todo un año. Un lugar donde luché, sufrí, sobreviví, pero también encontré momentos de belleza y paz. En la orilla del agua me detuve y me di la vuelta. Miré la isla, la playa de arena blanca, la jungla verde, la montaña observatorio. Grabé esa imagen en mi memoria, sabiendo que nunca la olvidaría. Adiós, susurré. Gracias por permitirme sobrevivir. Luego me subí a la lancha, y los marineros se alejaron de la orilla. Con cada golpe de remo, la isla se hacía más pequeña, transformándose en un punto verde en medio del océano azul. Mi isla, mi año de soledad, mi año, mi vida anterior. Delante me esperaba el barco, la gente, el regreso a la civilización, y no sabía si realmente estaba preparado para ello. Subir a bordo del buque mercante María fue mi primer paso de vuelta al mundo de la gente. Los marineros me ayudaron a subir por la escala de cuerda, una tarea que resultó ser inesperadamente difícil para mis músculos debilitados. En cubierta se había reunido casi toda la tripulación, unas 20 personas de diferentes nacionalidades. Todos me miraban con curiosidad y compasión evidentes. El capitán, un hombre corpulento de unos 50 años con barba canosa, me dio la bienvenida personalmente a bordo. «Bienvenido al María, señor Satarov», dijo,
estrechándome la mano. Soy el capitán Jorge Méndez. Lo llevaremos a Colombo. Es un viaje de unos 3 días. Allí le esperarán representantes de las autoridades y de su consulado. Me acompañaron a un camarote pequeño, pero limpio. Por primera vez en un año, vi una cama de verdad con colchón, almohada y manta. En el camarote también había una mesa, una silla, un armario y, ¡oh, maravilla!, una cabina de ducha con agua caliente. Descanse, dijo el médico del barco, Miguel. Volveré en 1 hora para examinarlo más a fondo. Mientras tanto, aquí tiene ropa limpia y artículos de aseo. Cuando me quedé solo, simplemente me quedé de pie en medio del camarote, sin saber qué hacer. Todo a mi alrededor parecía extraño, ajeno. Las superficies metálicas lisas, la luz eléctrica, la cama blanda. Pasé la mano por la pared, sintiendo el frío del metal, un contraste tan grande con la cálida madera y la piedra de mi cabaña. La ducha fue una verdadera revelación. Agua caliente, jabón, champú, comodidades sencillas que antes daba por sentado, ahora parecían un lujo increíble. Me quedé de pie bajo los chorros de agua, viendo cómo la suciedad y el sudor de un año se escurrían por el desagüe, y lloré, de alivio, de felicidad, de una extraña sensación de pérdida. Cuando salí de la ducha y me miré al espejo, apenas me reconocí. Un rostro demacrado, piel curtida por el sol, una larga barba con canas, aunque solo tenía 34 años. Los ojos parecían más grandes y profundos de lo que recordaba, con una nueva expresión, una mezcla de cansancio y ¿sabiduría? No estaba seguro. La ropa limpia, unos simples vaqueros y una camiseta, me quedaba grande en varias tallas, pero la sensación de la tela fresca sobre mi piel era deliciosa. Miguel regresó como había prometido y me hizo un examen más exhaustivo. Se sorprendió de mi relativamente buen estado físico. Ha perdido mucho peso, por supuesto, dijo, y hay signos de avitaminosis, varias lesiones mal curadas, pero en general está sorprendentemente bien para un hombre que ha pasado 1 año en una isla desierta. ¿Cómo logró sobrevivir? Empecé a contar la historia, al principio con inseguridad, con dificultad para encontrar las palabras, luego con mayor fluidez. Los primeros días tras el naufragio, la búsqueda de comida y agua, la construcción de la choza, las trampas para peces, las enfermedades y las heridas, la lucha contra los elementos. Miguel escuchaba con un asombro que no disimulaba. «Eres una persona increíble, Marat», dijo cuando terminé. «No muchos habrían podido sobrevivir en esas condiciones. ¿Alguna vez recibiste entrenamiento especial? ¿Servicio militar? ¿Cursos de supervivencia?» «No», respondí. «Soy biólogo marino. Sabía algo sobre plantas comestibles y criaturas marinas. El resto, simplemente hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir». Después de examinarme, me invitaron al comedor de la tripulación para almorzar. Fue una experiencia extraña, casi surrealista. Sentarme a la mesa, usar cubiertos, comer comida preparada por alguien. Alrededor había gente, hablando, riendo, haciendo preguntas. Comí despacio, en pequeñas porciones, como me había aconsejado Miguel. El estómago se había desacostumbrado a la comida normal. Un simple caldo de pollo con verduras y un trozo de pan me pareció un festín de dioses. La tripulación me bombardeó con preguntas sobre la vida en la isla, cómo conseguía comida,
cómo construí el refugio, cómo combatía la soledad. Respondí brevemente, sintiendo una extraña distancia, como si estuviera hablando de otra persona. Después del almuerzo, el capitán Méndez me invitó al puente. Me mostró un mapa, marcando el lugar donde me habían encontrado. Estaba aquí, dijo, señalando un pequeño islote en el Océano Índico, a unos 600 kilómetros al sur de las Islas Maldivas. Es un atolón deshabitado, que no figura en la mayoría de los mapas. Tiene suerte de que pasáramos por allí. Normalmente los buques mercantes van por otra ruta, pero cambiamos de rumbo debido a informes sobre actividad pirata en el corredor tradicional. Miré el mapa, intentando comprender las dimensiones. Un punto diminuto en medio de un inmenso espacio azul. Mi hogar durante un año entero. Tan cerca de las concurridas rutas marítimas y, al mismo tiempo, tan lejos de la civilización. Nos pondremos en contacto con su consulado en Colombo, continuó el capitán. Ya han sido notificados de su rescate. También hemos informado al Centro Internacional de Búsqueda y Rescate. Ellos informarán a sus familiares. Familiares. De repente me di cuenta de que durante todo un año me habían dado por muerto. Mis padres, mi hermana, mis amigos, todos me habían llorado y posiblemente ya se habían resignado a la pérdida. Y ahora tendrían que pasar por otra conmoción. Mi resurrección. ¿Tiene familia?, preguntó el capitán, como si leyera mis pensamientos. Mis padres están en Kazán, mi hermana en Moscú, respondí. No somos demasiado unidos, pero deben de haber estado muy preocupados. Por la noche, me dieron la oportunidad de llamar a casa por teléfono satelital. Estuve un largo rato sentado, sujetando el auricular y sin decidirme a marcar el número. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría mi ausencia de un año? ¿Con qué palabras describiría lo que había vivido? Finalmente, marqué el número de mis padres. Después de varios tonos, mi madre contestó. Su «aló» sonaba exactamente como lo recordaba, y ese sonido familiar me cortó la respiración. «Mamá», dije, y mi voz tembló. «Soy yo, Marat». Silencio al otro lado de la línea, seguido de un jadeo. «¿Quién es?». La voz de mi madre sonaba tensa, con un toque de miedo. ¿Qué broma es esta? «Mamá, de verdad soy yo. Sobreviví a un naufragio. Estuve en una isla, durante un año entero. Acaban de rescatarme». De nuevo silencio, luego sollozos. Oí a mi madre llamar a mi padre, cómo temblaba su voz cuando intentaba explicarle quién llamaba. Entonces, mi padre tomó el auricular. «¿Marat?». Su voz, normalmente firme, sonaba insegura. «Hijo, ¿de verdad eres tú?». «Sí, papá, soy yo». La conversación fue difícil, emotiva, entrecortada. Les conté brevemente lo que había pasado, les aseguré que estaba bien físicamente, les prometí que pronto volvería a casa. Ellos lloraban, yo lloraba. Fue un reencuentro extraño, a miles de kilómetros de distancia, tras un año de separación, a través de la frontera entre la vida y la muerte. Después de hablar con mis padres, llamé a mi hermana. Su reacción fue más contenida. Alsú, siempre práctica, primero se aseguró de que no fuera una broma, haciendo algunas preguntas que solo yo podía saber, y luego, con diligencia, comenzó a planificar mi regreso a Rusia.
Me pondré en contacto con el consulado en Colombo, dijo. Organizaré todos los documentos necesarios. No te preocupes, yo me encargo de todo. Su enfoque tranquilo y organizado era justo lo que necesitaba en ese momento. Un ancla en la realidad, un plan de acción, la seguridad de que todo iba a estar bien. Esa noche no pude dormir en mi cómodo camarote. La cama parecía demasiado blanda, la almohada demasiado alta, la manta demasiado pesada. Los sonidos del barco, el rugido de los motores, el crujido del metal, las voces distantes. Eran extraños e inquietantes después de un año en el que me había dormido con el sonido de las olas y el susurro de las hojas. Salí a cubierta. La noche era clara, las estrellas brillaban en el cielo negro, las mismas estrellas que había contemplado desde la isla. El océano balanceaba el barco con regularidad, y ese movimiento era la única sensación familiar en el nuevo mundo al que estaba regresando. Uno de los marineros, que estaba de guardia, me asintió con la cabeza, pero no interrumpió mi soledad. Se lo agradecí. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Pensaba en mi isla, en la cabaña, en Friedrich, que ahora yacía en mi camarote, único testigo de mi año de soledad, en cómo había cambiado durante ese año, física, emocional y espiritualmente, en cómo había cambiado el mundo en mi ausencia. Las noticias que me había dado la tripulación hablaban de guerras continuas, crisis económicas, escándalos políticos. De pie en la cubierta, mirando las estrellas, comprendí que nunca volvería a ser el mismo. Un año en la isla me había cambiado de manera irreversible. Me había convertido en otra persona, más paciente, más agradecido por las cosas sencillas, más consciente de la fragilidad de la vida y, a la vez, de su asombrosa resistencia. Los 2 días siguientes en el barco transcurrieron en un extraño estado entre el pasado y el futuro. Poco a poco me fui acostumbrando a la presencia de gente, a las conversaciones, al ruido, a la abundancia de información. La tripulación me trataba con respeto y curiosidad, pero me daba espacio cuando necesitaba estar solo. El cocinero del barco, un filipino muy alegre llamado Ramón, se tomó la tarea de ponerme como un tonel, según sus propias palabras. Me preparaba platos especiales, nutritivos pero ligeros para el estómago, aumentando gradualmente las porciones y la variedad. Miguel me examinaba a diario, anotando las mejoras en mi estado. También me dio vitaminas y suplementos minerales para compensar las carencias acumuladas durante un año de dieta limitada. El capitán Méndez me facilitó el acceso al ordenador del barco con internet. Lento, vía satélite, pero al fin y al cabo, una conexión con el mundo. Pasé horas leyendo noticias del año anterior, revisando mi correo electrónico. La mayoría de los servicios habían desactivado mis cuentas por la prolongada inactividad, y averiguando qué había sucedido en mi campo, la biología marina, durante mi ausencia. Me interesaban especialmente las noticias sobre el accidente de nuestro avión. Encontré varios artículos, los primeros informes sobre la desaparición del vuelo, luego sobre la operación de búsqueda, y después sobre su suspensión al cabo de un mes por falta de resultados. Listas de pasajeros, fotos de algunos de ellos, condolencias a las familias. Mi nombre en una larga lista de fallecidos. Era extraño leer sobre mi propia muerte. Uno de los marineros, al enterarse de que yo era biólogo marino, me enseñó un pez inusual que habían pescado la víspera. Pasé casi una hora estudiándolo,
explicando las particularidades de su estructura, su hábitat. Fue un momento de regreso a mi identidad profesional. Volvía a ser un científico, y no solo un superviviente. Al tercer día, el capitán anunció que nos acercábamos a Colombo.